Bueno, bienvenidos todos una vez más a Eche Médicos o cómo se llega a entender lo que se es. El día de hoy vamos a ver la primera de una serie de tres charlas distintas de un tema que si bien nosotros como estudiantes y como futuros profesionales no le damos la debida importancia o no creemos que sea necesario estudiarlo, creemos que lo aprenderemos en el momento en el que lo debamos aplicar o muchas veces ni siquiera consideramos la idea de que debemos saberlo y debemos usarlo en un futuro, pues en realidad entenderemos por qué es tan importante desde ya abordarlo de esta manera, ¿cierto? De la forma más práctica, como será con esta charla de generalidades, entender algo más sobre las serpientes, entender en qué consiste el accidente ofídico, algunos números, la segunda parte de la que hablaremos ya sobre el componente sustancioso, sobre cómo funcionan los síndromes, cómo los identifico, a qué tipo de serpiente corresponden, cómo clasifico la gravedad y a partir de la gravedad cómo clasifico tanto el pronóstico, como el tratamiento que le voy a dar al paciente para evitar pérdidas humanas, para evitar pérdidas de extremidades, para evitar incapacidades, para evitar todas estas cosas que, una vez más, siempre o usualmente pensamos no se necesitan o no ocurren, pero como ya veremos, sí es así. Y la tercera, para las que son un poco más gustosos de este campo de estudio, sobre cómo funcionan las toxinas, sobre cómo es la toxicodinamia, cuáles son sus componentes, cuál es la fisiopatología, cómo actúan específicamente en cada uno de los órganos blancos, cómo se desarrollan las distintas complicaciones de los eventos, pero pues yo creo que las más importantes vienen siendo estas primeras dos, ¿cierto? Y las que nos interesan a la mayoría y por eso dejaremos esta de última. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de accidente ofídico o para qué creemos nosotros que es necesario estudiar el accidente ofídico? Pues de entrada, algunos números nos hablan de que desde el 2004 apenas viene siendo un evento de notificación obligatoria, ¿cierto? En nuestro medio, por lo que no tenemos unos números que reflejen directamente las repercusiones de esta desde lo largo de la historia aquí para atrás, pero sí vemos como desde el 2009 reconocido por la OMS como una enfermedad tropical olvidada, una enfermedad tropical, es decir, del terreno geográfico en el cual se encuentra Colombia, es decir, es inherente al terreno en el cual estamos nosotros y al mismo tiempo se cataloga como una enfermedad ocupacional. ¿Qué ocurre? Nosotros en nuestro terreno, una región tanto tropical como subtropical en su gran mayoría, en la gran mayoría de su geografía, pues tenemos hasta 70 géneros y más de 246 especies distintas de serpientes que representan un problema de salud pública precisamente porque nosotros coexistimos con ellas, nosotros cada vez estamos ingresando más a su terreno, nosotros cada vez más estamos, o bueno, en las zonas rurales la especie se está cada vez más sobreponiendo a todas las labores humanas y es lo que como servicios rurales y en el servicio social obligatorio nos vamos a topar precisamente porque esta es la gran mayoría de lugares en los cuales se pueden llegar a encontrar. Hay otros donde no tanto, por ejemplo nuestra región en Manizales por encima de los 2 metros sobre el nivel del mar es raro, muy muy raro llegar a escuchar de serpientes y de venenosas menos, pero esto representa solo un pequeño porcentaje de lo que es Colombia. En la gran mayoría del terreno que está aquí para abajo es donde sí se ve y donde se ve mucho. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros encontramos normalmente estas gráficas que son las que representan cifras epidemiológicas a nivel global, que nos ayudan a comparar, y entonces nosotros vemos, Colombia está en la zona 12, listo, todo bien, pero a nivel personal siento que esto no refleja directamente la importancia que necesitamos porque muchas veces pasa como eso, como una imagen que nosotros percibimos pero muchas veces ni siquiera entendemos. Entonces por eso vamos a ver algunos números más allá. Cabe aclarar que esto no es una revisión epidemiológica, aquí no vamos a comparar equivalencias, no vamos a hacer análisis estadísticos, no, solo vamos a ver unos pequeños números que sean suficientes para hacernos ver su importancia. ¿Qué ocurre? En el boletín epidemiológico del 2020 vemos estos casos confirmados por clínica 4.884, pero nos vamos a devolver un año para ver cifras un poco más reales, más tangibles, porque recordemos que en el 2020 por toda la calamidad de la condición de salubridad pública, por la pandemia, por todo esto, pues preferimos devolvernos un poco para que no tengamos estas dos condiciones como encima que nos puedan nublar un poco el análisis y los números. Entonces, en el 2019 vemos cómo se reportaron 6.828 casos que después de hacer los análisis respectivos y todos los reportes y las revisiones quedaron en 5.640 casos confirmados. Y ahí llega la siguiente pregunta, ¿y yo qué hago con ese número de 6.640 casos? Bueno,
Pues este total lo vamos a dividir en diferentes grupos. Primero, de ese global de los 5.000, pues entonces estamos teniendo 4.000 fueron en pacientes masculinos, el 71%, ¿cierto? Tenemos como la gran mayoría, lo vemos aquí al final en área de ocurrencia, área rural dispersa y cabecera municipal. La gran minoría, el grupo del que menos se reporta son centro poblado, pero pues es decir, de zona rural, desde zona urbana para afuera es donde vamos a encontrar todo esto por debajo de las altitudes que ya mencionaremos después, que son terrenos que representan gran mayoría de todo el componente de este país. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí en adelante, ¿por qué lo consideramos una vez más importante? Es porque, como muestran acá, anualmente más personas mueren por accidente ofídico que por otras enfermedades tropicales olvidadas. Y ojo, que se consideran olvidadas a nivel epidemiológico, pero que nosotros como estudiantes les damos mucha importancia, dejando de lado esta cuando en realidad van juntas. Por ejemplo, chagas, leishmania, cólera, dengue hemorrágico y fiebre amarilla. Es decir, en nuestro medio nosotros jamás vamos a olvidar en un pregrado la importancia del estudio de estas. Y aquí no estoy queriendo decir, pues vamos a hacerlos a un lado. No, estoy diciendo, en todo este grupo vamos a incluir el accidente ofídico. Porque incluso como vemos en esta gráfica que representa números incluso por fuera de nuestro país, vemos cómo los números que representan la muerte por envenenamiento por serpientes desde 20.000 hasta 125.000 superan por mucho la gran mayoría de todas estas enfermedades que estamos mencionando. Ojo, a nivel mundial y en nuestro medio es igual. ¿Por qué? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se reportaron solo 1.100 de 1.348 casos de dengue grave. Ojo, dengue grave. Mientras que de accidente ofídico se llegaron a reportar cuántas, tres, cuatro veces, casi cinco veces más que este número. Solo un total de casos más que del dengue grave, es decir, sí es importante y sí tiene mucha frecuencia, solo que lo que no tiene es toda la publicidad o toda la difusión que se le da a estos casos. Pero si lo comparamos con este, pues es más que sabido que no es que el dengue grave no deba estudiarse o no es que el dengue grave dejarse de lado, es que el otro también tiene mucho protagonismo. Por ejemplo, que estamos viendo acá, fiebre amarilla. Sobre la fiebre amarilla tal vez sí no nos damos como tantas ínfulas o tanta importancia, pero pues según estos números vemos como desde el 2000 hasta el 2016 se reportó un promedio de 11 casos por año, los cuales van bajando, mientras que los de accidente ofídico van subiendo y finalmente, una vez más, una gráfica que solo tiene fines comparativos, es como los casos de leptospirosis que sí es común en nuestro medio, sí se da, sí es importante, pues al mismo tiempo vienen mostrando descensos, o más bien unos números establemente bajos a comparación, una vez más, de lo que nosotros concebíamos inicialmente, la importancia de todo este grupo, junto a Chagas, junto a Leishmania, mientras que por acá arriba igual seguimos teniendo el accidente ofídico codeándose con todos estos, no está en descenso, al contrario, el accidente ofídico cada vez se presenta más, solo que las cifras del año pasado y este año pues no reflejan la mejor realidad por la condición de salud pública que estábamos atravesando. ¿Qué vemos nosotros respecto a todos estos casos de accidente ofídico? Una vez más haciendo el análisis desde las cifras del 2019. La gran mayoría se dan entre pacientes de 15 a 64 años. Entonces recordemos, 15 a 64 años, hombres de zona rural o zona externa al casco urbano, es decir, estamos hablando de personas en edad laboral. ¿Y cómo corroboramos encima de todo esto la edad laboral de la zona rural? Porque la gran mayoría de las zonas afectadas en estos pacientes son, como vemos, principalmente miembros inferiores, miembros superiores, dedos de las manos y dedos de los pies, que abarcan más del 90 y tanto por ciento del total de reportes, que son precisamente con lo que se trabaja y con lo que utilizan estas personas en su medio y que de forma accidental, como dice su nombre, pues acaban teniendo el contacto y acaba dándose en estos casos el accidente precisamente ofídico, que es con lo que se acaba de comprobar como la influencia tanto de la zona como del tipo de trabajo y como del tipo de contacto que se tiene con estas, que es precisamente lo que nosotros priorizamos, que no se presente, y si se presenta que no se complique, que no tengamos pérdidas y que no sean pérdidas ni funcionales para el paciente ni pérdidas humanas para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se reportaron? Casi la mitad de los casos, actividad agrícolas, senderismo, oficios domésticos, pero ojo, oficios domésticos asociados también a la zona rural, y debajo de esta pueden estar todas las demás.
Es decir, estas son las principales y todo lo otro, de igual forma, incluso de forma indirecta, se asocia a estos. Y ojo, esta es otra parte muy importante. Vean cuando nos reflejan sobre casos de serpientes capturadas. Capturadas no más de la mitad, pero o sea, casi la gran mayoría se llegó a presentar. Imagínense ustedes en el servicio rural, en urgencias, y que lleguen y le pongan esto, vea, esto me mordió, porque si dice mordedura de serpiente, las serpientes tienen dientes, no tienen pico. Entonces, vea, esto me mordió y de una hay que identificarlo. Es importante, no es importante, y si es importante es grave, no es grave, qué debo hacer, vigilo, remito, qué hago, pues debemos hacer como todo ese análisis interno. Y en los casos en los que la serpiente no es capturada, vean cómo aquí muestran en la mayoría de casos la serpiente sí es identificada. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reconocer precisamente cómo ellos expresan qué tipo de animal fue con el que tuvieron contacto, expresan dónde se lo encontraron, qué fue lo que pudo hacer, los nombres comunes que se les suele dar al animal, pueden identificarlo de forma verbal muy fácilmente, preguntar por las características, y con esto tendremos una gran certeza, como vemos acá, de a qué nos estaremos enfrentando. Entonces, primero que todo, vamos a acabar con algunos mitos que se tiene sobre estos animales. Uno suele escuchar historias, ¿cierto?, sobre familiares o sobre conocidos de la familia, donde dicen que estando en la finca un día se apareció una serpiente, una culebra como así de larga, yo no sé cuánto más grande que una persona, y que salió a perseguir al campesino, y que eso corrió y corrió y corrió, y la serpiente iba detrás. Pues eso es mentira, o sea, eso no se puede. Biológicamente eso no es así. ¿Por qué? Porque las serpientes, recordemos, son animales exotermos y poiquilotermos, es decir, son animales con unas reservas de energía limitadas para unas actividades muy específicas. ¿Qué tipo de actividades? Las serpientes a grandes rasgos van a reconocer otros tres tipos de individuos por fuera de ellos. Van a reconocer pareja, van a reconocer alimento y van a reconocer amenaza para ellos, es decir, depredadores. Nosotros no somos pareja y nosotros no somos alimento. Es decir, a nosotros nos reconocerán como una amenaza. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro del alimento que ellas pueden reconocer, las serpientes tienen un muy amplio campo de, ¿qué digo yo?, de animales que les sirven de alimento, que siempre van a ser muchas más que la misma población de serpientes. Es decir, ellas no tienen que invertir una exagerada carga de energía precisamente en cazar, precisamente en alimentarse, porque de hecho les sale fácil, entre comillas, a comparación de los animales que estos consumen. La gran mayoría de energía, entonces, que tienen de reserva, si no es para pareja, si no es para alimento, es entonces para las amenazas, para sus depredadores, para escapar. Nosotros no somos directamente depredadores de estos animales, pero nos reconocen como amenaza. Entonces, ¿qué hacen ellos contra las amenazas? Si ya sabemos directamente tienen reservas bajas de energía, entonces primero, no van a perseguir a las personas, no lo hacen. Tienen, a diferencia, dos zonas grandes en las cuales estas pueden desenvolverse en estas situaciones de amenaza. La zona de defensa y la zona de amenaza, ¿cierto? Que es la externa, es decir, es en este lugar, como vemos aquí, dentro de la línea punteada y dentro de la línea roja, donde la serpiente está detectando que hay algo que no es pareja, no es alimento, entonces es amenaza, pero no me está haciendo nada, no tengo que escapar, y aquí es donde adopta las posiciones que nosotros vemos muy comúnmente en los videos, en redes sociales, en las películas. Se para, adopta una forma de S, empieza a abrir la boca, empieza a mover la cola contra las cosas. Es esa donde está diciendo, aquí hay algo y me tengo que reportar, me tengo que hacer notar. ¿Qué hace ahí? Uno que le dice a la persona, uno que le dice a aquel que convive en un ambiente que tiene serpientes, retírese. ¿Por qué retírese? Porque la serpiente no lo va a atacar. ¿Por qué? Porque precisamente como no es alimento, no es pareja, la serpiente no se va a arriesgar a qué? A desperdiciar veneno o a perder dientes contra un animal que es extremadamente mucho más grande que ella y que ni siquiera reconoce. Entonces fácilmente le dice, retírese, de pasos atrás, váyase, no le va a perseguir, no le va a hacer nada, si simplemente la deja ahí, y cuando crucemos esta zona, ella se va a ir. ¿Qué pasa si se cruza este circulito rojo, que es lo que reconoce como la zona de defensa? Ahí es precisamente donde la serpiente va a atacar, y ataca en los lugares y en los momentos en los que sienta que no tiene escape, que no tiene la posibilidad de irse. Entonces, encima de todo, hay situaciones donde en estos campos la serpiente no va a atacar. Entonces tiene que ser campos muy cerrados, tiene que ser directamente que se vea sobrepasada por el otro animal, es decir, en estos casos nosotros. Entonces, una vez más, debemos siempre culturizar y hacer esta educación
sobre cómo se comporta el animal precisamente para evitar que se empiecen a presentar estos casos. Decirle a la persona con confianza, retírese, decirle a la persona con confianza, respete las zonas, pero déjela tranquila, ¿cierto? Y nos ahorraremos gran cantidad de complicaciones y gran cantidad de casos a partir de esto. ¿Por qué? Porque incluso después de que la serpiente pueda atacar en su zona de defensa, lo primero que va a hacer después de atacar es huir, porque la serpiente no es boba, la serpiente reconoce que precisamente no tiene nada que hacer con un animal así de grande en estos casos como nosotros. Hablamos de las serpientes pues como en genérico, ¿cierto? Para que ningún biólogo sienta como que le estamos sobrepasando a sus conocimientos. Esto es algo muy, muy somero. ¿Qué ocurre? Sobre los terrenos de distribución. Prácticamente todas las zonas por debajo de los 3.500 metros sobre el nivel del mar van a tener serpientes. Pero una cosa es tener serpientes y como vemos acá, la gran mayoría no son venenosas por encima de los 1800, 1900 metros. Si bien hay, es muy raro encontrarlas y si se encuentran es muy raro que sean venenosas. Por debajo de los 1900, 1800 metros sobre el nivel del mar, sí hay que prender las alarmas en todo momento y sí es necesario tener claro qué se va a hacer, tener un plan, estar familiarizado con los recursos y estar familiarizado con la identificación precisamente de estos animales, porque aquí es donde sí están en mucha variedad y tanto venenosas como no venenosas, pues entonces debemos tener muy claro qué hacer precisamente para no arriesgarnos a pasar por alto algo que pudo ser grave y pensamos que no. ¿Qué hacemos? Debemos saber diferenciarlos morfológicamente por si llegan y nos lo ponen, vea, fue esto lo que lo mordió o fue una de estas igualita y de una uno la mira y debe saber ahí mismo cómo actuar y qué hacer porque identifica qué es lo que le están poniendo enfrente. Y al mismo tiempo, si no se lo ponen ahí, pues entonces pedir que la describan y con los nombres o con las pistas que ellos den, pues de una vamos a saber también cómo proceder. Primero, venenosas y no venenosas, los rasgos generales. Este es el apodo que me parece más fácilmente nos permite como identificarlos a nivel global. Cuando les describen la cabeza de candado es que la mordió una cabeza de candado o le ponen esta forma que vemos aquí a la izquierda, esta cabeza triangular parecida como a un rombo pero con unas punticas medio curvas, pues representa un rasgo muy muy grande, muy fácil de identificar en las serpientes venenosas. Y cuando hablan de que los picos, de que los mordió, perdón, una serpiente, una cabeza de candado o una cuatro narices, se refiere a que estas tienen, como veremos en la siguiente imagen, esto que se llama foseta termorreceptora, que es de las serpientes venenosas. Entonces aquí se ve un rotico, aquí se ve otro rotico y luego se ven los ojos y como vemos acá en el contorno se ve también muy característica la forma de la cabeza de esta serpiente, que ya tenemos dos rasgos que nos indicaría que efectivamente fue un animal venenoso, un animal peligroso, que incluso pues el solo nombre cuando nos lo diga nos debe hacer prender las alarmas. ¿Qué es lo que ocurre? También hay otros rasgos como la forma del ojo, la hendidura y el ojo vertical, como vemos acá esta pupila, ¿cierto? Valga aclarar que pues obvio es una foto, eso está más que esperado, pero pues los rasgos también son fácilmente identificables en estos casos. Y finalmente la cola que se agudiza de forma súbita, es decir, viene y de la nada se afila, a diferencia de aquellas que lo hace de forma gradual, también es un rasgo muy grande de que este animal es venenoso. Además de los nombres, cuando le hablen la cabeza de candado, la lora, cuatro narices o una cascabel, el verrugoso oso, de una nos hace pensar, ese es el nombre común, el nombre vulgar que se le suele dar a estos animales porque ya tienen fama y ya los conocen. En este podemos ver tres de esos cuatro rasgos muy bonitos, pues se ve muy bien en este animal que se identifican fácilmente. Ahora, aquí estamos viendo un diagrama donde nos aclaran más fácilmente cómo diferenciar esta estructura. Vemos ojo, hendidura vertical, vemos la foseta termorreceptora, vemos el orificio nasal y pues esto suele venir acompañado de la forma de la cabeza que con todos los apodos que tiene nos permite identificarlo fácilmente. Aquí abajo en las que no son venenosas pues vemos cómo tienen una cabeza redondeada, se ve la pupila redonda, se ve grande, ¿cierto? Solo tiene un orificio nasal, los dientes más adelante también como veremos nos ayudarán a hacer diferencias, pues
Físicamente, la verdad es que sí, en términos vulgares, es menos miedoso, es menos terrorífico, después como de que uno conoce esas cositas. Y también los podemos clasificar según el tipo de mordida, según los dientes, porque también puede ocurrir que quedemos en la mitad, que el rasgo no sea franco, que tal vez no estemos entrenados, porque pues eso no es algo que uno ve a primera vista y uno se familiarizó perfectamente, ¿cierto? Entonces, si quedamos con dudas, viendo los dientes también podemos tener una orientación sobre cómo lo podemos tomar. Entonces, lo vamos a dividir en 4 grupos grandes y no es necesario que se aprendan los nombres. Entonces, si no tiene 2 colmillos grandes o medianamente parecidos a estos que estamos viendo en esta foto, es lo que llamamos aglifas. Y esto es lo que conocemos como falsa coral, es decir, eso no es venenoso. Luego vamos a pensar en los que tienen colmillos, ¿cierto? Tal vez no tan grandes como estos que vemos en esta imagen, pero que sí tienen 2 dientes grandes en la parte posterior de la mandíbula. Eso es venenoso hasta que no se demuestre lo contrario, pero ojo, no de gravedad, no mucho. Entonces permite tener al paciente en una vigilancia, sospecha, será que sí, será que no, esperemos, vamos a hacerle un examen completo, vamos a verificar efectivamente la zona que pudimos encontrar, porque puede ser venenoso, pero no de tanto riesgo como los dos que ya vamos a ver. Si tiene estos mismos dientes en la parte anterior de la mandíbula, es altamente venenoso, ojo, hasta que no se demuestre lo contrario, porque si bien pueden ser, como muestran acá esta gráfica, las solenoglifas, que son las que tienen unos colmillotes enormes, como está mostrando esta, o si son las proteroglifas, las que tienen también en la parte anterior de la mandíbula, pero son un poco más chiquiticos, pues las dos de igual forma son muy venenosas. Entonces uno piensa, si busca dientes, búsquenlos en la parte anterior de la mandíbula, sean pequeños o sean grandísimos. Si están en la parte posterior, queda la duda, vamos a investigar, profundizar. Si no tiene, relájense. Listo. Por estas diferencias también de los dientes. Aquí vemos, por ejemplo, una serpiente que no tiene, no los muestra. Aquí vemos otra como se le ven pequeñitos por aquí atrás y este sí es inconfundible, estos colmillos enormes o tal vez pequeñitos, pero que si los vemos en la parte anterior es suficiente para nosotros diferenciarlo y prender las alarmas y decir esto es altamente tóxico, venenoso hasta que no se demuestre lo contrario. Listo. Aquí estamos viendo una vez más una imagen que nos permite ver como los diferentes rasgos y las características en estas. Aquí estamos viendo un ojo, una pupila muy bonita, a diferencia enorme, abismal de cómo pueden ser otras serpientes. Aquí vemos, no estamos viendo una foseta termorreceptora. Aquí vemos una cabeza que nos deja como, ¿será que la forma sí? ¿Será que la forma no? Pero vean, no tiene la foseta termorreceptora, en este momento tiene una pupila francamente redonda, es decir, tenemos más rasgos que nos indiquen que podemos estar tranquilos a cualquier otra cosa. Y aquí vemos la cola, vean como la cola se agudiza de forma súbita, de forma abrupta, ¿cierto? Terminando casi en punta de la nada y vemos estos agujeros una vez más también inconfundibles. Aquí la pupila, por ejemplo, es un rasgo que nos puede dejar, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero frente a esta pupila que nos puede dejar con dudas, pues entonces tenemos este otro rasgo, estos dos inconfundibles que son del mismo animal. Listo. Aquí vemos una vez más cómo puede llegar a presentarse los cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos aquí en cuanto al número general de cuáles son los animales, pues de las especies de esos animales con los que nos vamos a encontrar? Por mucho, por lejos, el accidente ootrópico, que profundizaremos en él el próximo video cuando veamos manejo y diagnóstico, es el que más se presenta. Luego de esto están los casos sin identificar. Aquí uno se pregunta, ¿y si tenemos tantas herramientas? ¿Y si tenemos tantas pistas? Todo eso y no lo identificamos, entonces ¿qué hacemos? Pues ya sabemos, fallo a favor del paciente y si definitivamente no lo podemos identificar, asumimos por defecto que está o en un accidente ootrópico, según la clínica del paciente, o en otro de los más venenosos. Nunca, jamás vamos a llegar a pensar, si no tenemos pistas suficientes, que el paciente no tenga nada, que puede estar tranquilo. Siempre fallaremos a favor del paciente y tenemos muy buenos números, proporciones y herramientas para pensar que por defecto lo trataremos entonces como esto, un accidente ootrópico o los demás que siguen en fila, que los profundizaremos en los siguientes videos. Aquí estamos viendo una imagen de ejemplo, aquí estamos viendo otras, los 3 tipos de ofidios botrópicos más comunes en nuestro medio y, ojo, vamos a terminar el video ya en estos 2 minutos que nos quedan con unas ideas muy claras. Aquí estamos viendo qué es lo que se suele hacer de forma inmediata con el paciente que tiene un accidente ofídico. Vemos que se reparte entre torniquetes, entre hacer una punción, entre abrir la herida, entre hacerlo sangrar, entre hacer una succión mecánica, ¿cierto? Escriben que le ponen la boca y empiezan a succionar para escupir el veneno, ¿cierto?
en zonas rurales es muy común hablar de pócimas, hablar de los curanderos, emplastros, rezos, muchas cosas. Cero. Nada de eso se hace, nada, 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 absolutamente nada, y no se nos va a olvidar jamás. Lo único que vamos a hacer a nivel prehospitalario y que le vamos a enseñar a todas las personas a la hora de hacer la educación, lo único que vamos a hacer realmente antes de que el paciente llegue a urgencias es inmovilizar esa extremidad neutra, por ejemplo, ahí estamos viendo una pierna, al paciente lo acostaron, eso es todo, y llevar a urgencias, porque debemos después de esto hacer un manejo del dolor, después debemos verificar si hay que poner toxoide tetánico, después de esto hay que poner antídoto, después de esto debemos verificar si se infectó y hay que poner antibiótico, cosa que no se hace de rutina, les adelanto desde ya. O sea, hay que pedir para clínicos, hay que hacer un enfoque grande, un enfoque muy ¿qué digo yo?, engorroso sobre la gravedad y el pronóstico, si es sistémico, si es local, que todo, todo, todo se va a agravar y se va a hacer mucho más difícil y más ominoso para el paciente después de que lo cortan porque se puede infectar, de que les entorniquete porque pueden agravar la isquemia y pueden empeorar esta zona que se vio afectada, no se debe succionar por la misma razón, echarle alcohol, nada, absolutamente nada, y esto es algo en lo que debemos ser muy incisivos, porque en nuestro medio esto no se respeta. Enseñarle a las personas, a los pacientes, que esto no se toca, se debe poner al paciente posición neutral y se traslada a urgencias, listo, porque el éxito del tratamiento está en poner el antiveneno lo antes posible, poner el antiveneno en la menor cantidad de tiempo, después de identificarlo es lo que le va a dar el 90% del éxito al pronóstico de ese paciente, ¿sí? Pero no nos ganamos nada, sí, ponemos el antiveneno, pero el paciente tiene una complicación derivada de una infección, una complicación derivada de una isquemia, una complicación derivada de un mal manejo prehospitalario. ¿Listo? Entonces, con esto quedamos claros en su importancia, su identificación, en qué hacer y qué no hacer a nivel prehospitalario, y eso es todo. Muchísimas gracias.